Son las 9:17 y continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Síguenos en nuestras plataformas multimedias, búscanos en nuestra página web como vitalfm.pe y también en nuestras cuentas de Instagram, Facebook, YouTube, en TikTok, para que puedas estar al tanto de nuestra programación y nuestras transmisiones. Además, también para que puedas tomar nota de nuestro número de cabina, el 642-1001, 642-1001, para que puedas realizar tus consultas, tus comentarios, y también al WhatsApp 934-820-032, 934-820-032. Y bueno, ya estamos listos para comenzar con nuestro primer invitado. Él es el doctor Rodrigo Núñez Bravo, médico geriatra de Geriamedic. Y justamente hoy estamos celebrando el Día del Adulto Mayor y vamos a conversar cuándo y por qué acudir a un geriatra. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Carla. Un gusto saludarte. Buenos días a todos los oyentes de Ruta de Éxito de Vital FM. Agradecido por la invitación. Creo que justo ha calzado con el día, pues, como lo has mencionado, hoy es el Día del Adulto Mayor en Perú. Así que es importante conocer sobre el adulto mayor, sobre el cuidado y nuestro trabajo como geriatras, ¿no? Vamos a conceptualizar, porque aquí siempre nos gusta ponerle ahí el concepto, ¿no? ¿Qué es la geriatría y por qué o cómo se diferencia de las demás especialidades? Claro, creo que es importante iniciar desde la normativa, ¿no? Acá en Perú se define como adulto mayor a toda persona mayor de 60 años. Entonces justamente es el grupo poblacional con los que nosotros trabajamos. Todo paciente mayor a 60 años es o debe ser visto por el geriatra. Nosotros como geriatras realizamos una evaluación integral del adulto mayor. Nuestro principal objetivo es lograr el envejecimiento saludable del paciente. Y esto, en resumidas cuentas, lo que significa es mantener independiente el mayor tiempo posible al paciente. Y esto lo logramos con intervenciones multidisciplinarias a nivel nutricional, cognitivo, afectivo, social, funcional, ¿no? Y es parte de nuestro trabajo justamente. Nosotros no solamente vemos de repente alguna intercurrencia aguda, que también la podemos manejar, sino vemos al paciente en el panorama completo, ¿no? Nos diferenciamos de las demás especialidades justamente por eso, por el manejo integral que le damos al paciente adulto mayor. No solamente conversamos con el paciente, conversamos con el familiar, con el cuidador. Parte de nuestro trabajo es ver pacientes. Si bien podemos ver pacientes hospitalizados o en consultorio, hacemos muchas visitas a domicilio y eso también nos permite ver la realidad del día a día del paciente, su situación social, su situación familiar, y eso nos permite abordar de una mejor manera al adulto mayor. Ahora, ¿en qué situaciones es recomendable que un adulto mayor cambie de un médico general a un médico geriatra? Por ejemplo, las personas que son atendidas en nuestro sistema de salud, ¿no? Normalmente son derivadas a geriatría. No es tanto la edad, es básicamente en el cuidado o digamos en la zona que afecta el cuerpo. ¿Cuáles son esas situaciones en las que debería ser realmente importante hacer este cambio de medicina general a que no, sabes que ya por este lado ya no debes atenderte, debes buscar en geriatría, ¿no? Y cuándo también estas personas deben hacerlo efectivo, porque por ejemplo en nuestro sistema de salud esto es no se da, ¿no? Entonces, ¿cuándo ellos deben ya exigir, no, sabes qué, a mí me tienes que ya que cambiar a la línea geriátrica? Claro, claro. Sí, es muy cierto lo que dices, ¿no? El sistema de salud no permite de repente que hayan geriatras en el primer nivel de atención en la cantidad y número que debería. Entonces, el médico general bien maneja o puede manejar pacientes adultos mayores que presentan no muchas comorbilidades, un manejo de repente un poco más sencillo, pero ya cuando un paciente adulto mayor se torna más complejo, ¿no? Pacientes con muchas comorbilidades, con muchos medicamentos, polimedicados, que ya empiezan a aparecer ciertos síntomas como olvidos, caídas, baja de peso, ¿no? Son pacientes que ya deben ser vistos por el geriatra porque ¿cuál es el problema principalmente? El problema es lo que a veces denominamos como viejismo y que es asumir de que ciertos síntomas o ciertos problemas del adulto mayor son normales, porque ya tiene 65, 75, 80 años. Y no, en realidad muchas veces es el inicio de algún problema de otra índole y justamente ahí radica nuestra importancia, de detectar esto temprano e intervenir de la mejor manera para hacer un manejo precoz, ¿no? Es importante que no normalicemos, ¿no? Justo nosotros también
la semana pasada conversábamos acerca también de los cuidados del adulto mayor y hablábamos justamente de eso, ¿no? Uno a veces, no, pero ya tiene 60, 70. Es normal, ¿no? O sea, es normal que no vea bien, es normal que no escuche bien, es normal que por las noches no duerma bien, es normal que no quiera comer, es normal que un día esté bien, otro día no, es normal que no te quiera hablar, es normal que no te reconozca porque ya es la vejez, ¿no? Entonces, estas situaciones de normalizar no está bien. Es una de las cosas en las que nosotros tenemos que ir a la prevención, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el área de geriatría o un geriatra ayuda, ¿no? A esta prevención que debe darse en familia? Tal cual, ¿no? Y muy bien lo has dicho. El tema es prevenir, pero también educar. Ujú. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, en nuestras evaluaciones, como les comentaba, en diferentes situaciones, ya sea en hospitalización, en consultorio, atención a domicilio, a veces teleconsultas también, porque nos tocan pacientes que por la lejanía no podemos verlos presencialmente. Y parte de nuestro trabajo importante es educar al familiar, al cuidador, porque es algo del día a día que lleguen pacientes lamentablemente con un problema ya avanzado Ujú. y que cuando preguntamos en retrospectiva qué pasó, cuándo empezó, había empezado ya hace mucho tiempo, solo que eso, los familiares normalizaban. Entonces, parte de nuestro trabajo es educar al cuidador, al familiar y poder indicar que apenas tenga este problema u otro, tiene que acudir con el geriatra. Algo muy, muy frecuente es el tema de los olvidos que dices, ¿no? Normalizamos mucho los olvidos. Ujú. Entonces, lamentablemente, llegan a consulta ya con una demencia moderada o más, cuando de repente el manejo ya no es tan sencillo, ¿no? Diferente a que nos llegue un paciente con un deterioro cognitivo, con una demencia leve quizá, donde podemos hacer muchas más cosas por el paciente. Y así te puedo poner muchos ejemplos, lo que tú has dicho, el trastorno del sueño, pacientes que llevan años tomando una benzodiazepina, alprazolam, lo más usado, porque solamente detectaron que había un problema del sueño, pero no definieron cuál era la causa, cuál era el problema de fondo, que muchas veces es la depresión. La misma aparición del deterioro cognitivo también muchas veces empieza con trastorno del sueño. Entonces, solo vemos la punta del iceberg con estos síntomas. Nuestro trabajo es ir hacia abajo y buscar la causa para poder hacer una intervención adecuada. Ujú. Ir más allá, intervenir y también educar a los cuidadores, que es importante. Doctor, tenemos que hacer una pausa comercial, son las 9:25. Vamos al corte y retornamos con más. Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Estamos conversando con el doctor Rodrigo Núñez Bravo, médico geriatra de Geriamedic, y hoy que estamos celebrando el Día del Adulto Mayor, estamos conversando acerca de la importancia de un geriatra, ¿no? En la familia, en la vida, y la importancia también, doctor, justamente lo que hablábamos, ¿no? De la prevención, de estar al tanto de estos síntomas. Entonces, ¿cuáles podrían ser estos chequeos o evaluaciones preventivas, ¿no? Ujú. Para no esperar, como usted dice, que ya llegue, usted bien lo dijo, ¿no? Nosotros como familiares o como cuidadores vemos ya cuando las cosas están avanzadas, solo vemos un pedazo, como se dice, la punta del iceberg, ¿no? Pero no vamos más allá y si de repente hubiéramos, ¿no? El clásico hubiera, si hubiéramos hecho este chequeo, si usted hubiera llegado a tiempo, ¿no? Entonces, a veces hasta perdemos a familiares. Es verdad. Entonces, ¿cuáles son estos chequeos y evaluaciones importantes cuando uno ya entra, digamos, a esta edad de ser paciente geriátrico? Claro, sí, sí, perfecto. Bueno, como iniciamos conversando, debemos ver y evaluar a todo paciente a partir de los 60 años. Ujú. Idealmente, un paciente que tiene un buen estado de salud, que tiene adecuada estimulación cognitiva, una buena nutrición, que en líneas generales está bastante bien y estable, con que los podamos ver una vez al año, está bastante bien. Ujú. Pero eso es individualizado, ¿no? Nos toca ver pacientes ya de 60, de 61 años con varias comorbilidades, con algunos problemas de fondo que hace que la frecuencia de la evaluación deba ser más rápida, ¿no? De repente a veces mensual, trimestral. En cuanto a la evaluación que hacemos, nosotros tenemos un instrumento que se llama la valoración geriátrica integral, o el BGI, que es justamente una serie de preguntas, evaluaciones físicas, clínicas, conversar con el paciente, donde abordamos justamente estos aspectos nutricionales, funcionales, cognitivos, y a partir de ahí armamos una planificación con el paciente. De acuerdo a los hallazgos, indicamos qué es lo que se debe hacer, cuándo debemos reevaluar al paciente y qué tan frecuentemente. Eso es en cuanto a la evaluación ya clínica propia del médico.
Si hablamos de qué tipo de chequeos o qué tipo de exámenes de laboratorio, de rutina, por ahí hacemos cada vez que vemos un paciente adulto mayor, siempre es importante definitivamente un hemograma, ver cómo está la hemoglobina, es muy frecuente la anemia por Ujú. déficit de hierro, por déficit de vitamina B12, muy relacionado a problemas de nutrición de fondo, ¿no? Otros exámenes que solemos hacer, definitivamente el dosaje de glucosa, ya aparecen en muchos pacientes ya los problemas de diabetes, sobre todo pacientes que ya tienen antecedentes familiares, personales de fondo, aparecen los problemas de la tiroides, entonces también es importante Sí. hacer un chequeo por ahí del perfil tiroideo, ¿no? En pacientes mujeres mayores de 60 años, la densitometría, porque ya empieza a aparecer mucho la osteoporosis por temas hormonales propiamente del sexo. Entonces, son un poquito los exámenes que solemos pedir a modo de chequeo o control. Obviamente, eso es el paciente que llega a eso, a su control, a su chequeo. Si el paciente llega con un problema puntual o un síntoma específico, obviamente se orienta hacia ese lado, ¿no? Ujú. Ujú. Ustedes como una clínica, entiendo yo que es una clínica geriátrica, ¿verdad? Con demás especialidades, pero su principal atención es pacientes geriátricos. ¿Cuál es la demanda que ustedes tienen con el tema de los casos, ¿no? La mayor cantidad de gente llega necesitando ¿qué? ¿Qué es lo que normalmente se da? Claro, lo que más, el problema Más frecuente, común. más Ujú. común del paciente o los familiares son lo que conversábamos hace un rato, los olvidos. ¿No? Los olvidos es un tema muy frecuente para consultar al geriatra, la disminución del apetito, Ujú. el trastorno del sueño, ¿no? La poca movilidad del paciente, pacientes que ya pasan mucho tiempo en cama, Ujú. mucho tiempo en silla y los familiares no saben muchas veces por qué, la fatiga, la sensación a veces de disnea, de falta de aire, que engloba ya problemas de fondo, de otra índole. Algo muy frecuente también, pacientes que empiezan con problemas en la deglución, ¿no? La baja de peso también es muy frecuente. Entonces, eso es lo que, bueno, ¿qué otros problemas? También la incontinencia, ¿no? La deprivación sensorial, visual auditiva, que trae otros problemas. Pero me parece que dentro de lo más frecuente, el tema de los olvidos, el estreñimiento, muy frecuente en los pacientes adultos mayores. Entonces, son las cositas que más solemos ver en consulta, ¿no? Ujú. Entrando un poquito a eso que usted ha recalcado y que es de repente una de las primeras, ¿no? Es la principal, por así decirlo, el tema de los olvidos. Normalmente decimos, bueno, pues no, ya está en la tercera edad, el abuelito, la abuelita ya se olvida las cosas. Además, uno también a veces se olvida ciertas cosas y te pones a pensar y saber cuántos años tengo, ya es normal que me esté olvidando las cosas, ¿no? Claro. Pero la pregunta va ya al especialista, ¿no? ¿Esto es normal? ¿Por qué se da? Claro, no es normal, ¿no? Ahora, no siempre tiene que ver con un deterioro cognitivo. Ujú. No todo olvido significa que ya mi familiar, mi papá, mi abuelo está empezando con un problema de deterioro cognitivo, con un problema de demencia. Muchas veces hay otro problema de fondo. Hay pacientes con depresión, con trastorno de la atención, y eso hace que, porque están distraídos o pensando en otros problemas, no se Ujú. concentran muchas veces en la conversación que estamos teniendo y un poquito se disipan las ideas. Por eso es importante la evaluación cognitiva que nosotros realizamos y ver si efectivamente está relacionado con un problema de deterioro cognitivo. Llegan muchos pacientes que cuando se les hace la evaluación resulta que en realidad no era un deterioro cognitivo, era más un tema afectivo muy frecuente, Ujú. ¿no? Problemas familiares, problemas sociales. Por eso es que la importancia de nuestro abordaje integral, ¿no? No solamente vemos el tema de los olvidos como un problema único, sino tratamos de abordar otros problemas coexistentes para poder enrumbar el diagnóstico y poder hacer la intervención adecuada. Pero siempre recomendamos, sea o no un deterioro cognitivo, la estimulación cognitiva, ¿no? Al paciente adulto mayor necesitamos estar con él, necesitamos acompañarlo, necesitamos estimularlo. Y no solamente la parte cognitiva va desde el punto de vista mental, de leer o escribir o hacer juegos de ingenio, sino también la parte social es importante. Ujú. Un paciente que socializa, que participa de grupos, que está en el día a día compartiendo con otras personas de su edad, vamos a disminuir definitivamente el riesgo a que tenga problemas de deterioro cognitivo, ¿no? Un paciente que tiene un buen apoyo familiar, que estas visitas de los nietos, de los hijos a casa, no es solamente hola, abuelo, abuela y luego el celular, sino es la conversación permanente, el recordar cosas de las vivencias pasadas, no tan lejanas, sino también recientes. Y esas cositas, poco a poco, aunque no parezca, van sumando para evitar un problema de demencia. Es importante también señalar, aprovechando esta entrevista, de que la demencia senil como tal no existe, es algo que llega mucho a nuestra consulta. Doctor, mi papá, mi mamá le han diagnosticado o tengo miedo de que tenga demencia senil. Y eso es
decir de que el paciente tiene demencia o tiene deterioro cognitivo por la edad solamente. Y eso no es así. Siempre hay causas de fondo que desencadenan y llevan a ese problema. No es solo por la edad. Tenemos muchos pacientes de 90, 95 años que cognitivamente están muy bien, así que no es solo por la edad. Hay otros factores que justamente es importante detectarlos a tiempo y prevenirlos para evitar problemas a futuro. Uno de las causas podría ser los infartos o preinfartos, ¿no? Se ve mucho de esto ya cuando ya pasas los 60 años, 60, 70 años, ¿no? Hay que tener cuidado con los preinfartos y los infartos. Definitivamente. Los infartos o microinfartos, infartos lacunares a nivel de cerebro vascular, son el factor de riesgo principal para desarrollar demencia vascular, que es un tipo de demencia frecuente. Entonces, es importante justamente en esta evaluación preventiva detectar factores de riesgo. Un paciente con hipertensión, con diabetes, con obesidad, lamentablemente su riesgo de desarrollar estos problemas van a ser mayores que un paciente que no. Entonces, en ellos debemos intervenir de diferente manera, ¿no? Entonces, justamente es la importancia del chequeo preventivo. Otra causa muy frecuente y conocida de la demencia, aparte de la vascular, es la degenerativa, ¿no? El tipo Alzheimer. Y muchas veces vemos pacientes que tienen ambas, ¿no? La demencia mixta es muy frecuente, pero siempre con nombre y apellido, ¿no? Eso, como te comento, demencia senil es un término mal acuñado, mal usado también a veces por algunos colegas y que un poquito debemos ir desterrando, porque es parte del viejismo, de asumir que solo por la edad es el problema, y no es así. Tenemos la suerte de ver y trabajar con muchos pacientes adultos mayores, mayores de 80 años, 90 años, funcionales e independientes, y eso es muy bonito verlo. Sí, claro, es bonito además ver que ellos aún tienen esta capacidad para dirigirse solos, trasladarse solos. Lo ideal es que siempre estén acompañados de alguien, ¿no? Pero hay muchos de ellos que son muy independientes, hacen sus cosas solos, ¿no? Y es por parte de ustedes debe ser muy lindo contribuir a eso, ¿no? Entonces es importante lo que usted dice, prevención, chequeos y no esperar y no normalizar, ¿no? Bueno, quiero recordarle a todos nuestros oyentes los teléfonos por si quieres realizar una consulta. Puedes realizarlo al 934-820-032, 934-820-032 es nuestro número de WhatsApp, o también a nuestro número de cabina al 642-1001, 642-1001. Estamos conversando el cuándo y por qué acudir con un geriatra, ¿no? Pasado ya los 60 años, que bien ya no lo ha explicado el doctor Rodrigo Núñez Bravo, él es médico geriatra de Geria Medic. Y estamos conversando hoy que justamente estamos celebrando el Día del Adulto Mayor. Bueno, hay una pregunta importante que se hace la familia muchas veces, ¿no? Cuando nuestros adultos mayores de casa presentan ciertos problemas, ¿no? Ya no tienen la misma movilidad, ya no tienen tampoco ese mismo deseo. A veces estás ahí, pero ya no desean compartir contigo, ya ni siquiera quieren dar una vuelta al parque. Esto también es propio de la edad. Aquí hay algo que tengamos que revisar de repente a nivel psicológico, porque, o sea, ayer, por ejemplo, yo voy a contar una experiencia, ¿no? Por ejemplo, ayer que han celebrado el adulto mayor en Miraflores, habían muchos adultos ya mayores, 70, 80, hasta de 90 años, tranquilamente, bailando, conversando, ¿no? Y estaban juntos en esta tarde, felices y todo, pero habían otros abuelitos que estaban sentados alrededor, que no participaban, que no bailaban. Imagino yo que hay algunos en casa que también ya no desean salir, ya no tienen esta misma necesidad de querer hablar con las demás personas, ¿no? A ver, vamos a dejarnos ahí con ese interrogante. Nos dicen que tenemos una llamadita. Nos ponemos los auriculares, por favor, doctor, para poder contestar esta llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Por la respuesta. ¿De dónde nos llamas? De San Miguel. ¿Cuál es tu nombre? Isabel. Señorita, sí, al doctor. Un adulto mayor de 88 años a quien se le diagnosticó algo de vascular. Mi pregunta es la siguiente: esta persona razona, saca sus cuentas, inclusive como que recibe un dinero y ese dinerito lo administra durante todo el mes. Ya, mi pregunta es la siguiente: a una persona con este problema vascular, ¿se le puede declarar incapaz? Escucho la respuesta a través de la radio. Muchas gracias, Isabel. Muy buenos días, Isabel. Gracias por la pregunta. Bueno, me imagino que cuando te refieres a vascular, podría pensar, relacionado a lo que hemos estado hablando, que ha tenido un problema cerebrovascular. Y como comentamos hace un momento, este puede ser un factor de riesgo para poder desarrollar en un futuro algún problema de deterioro cognitivo de origen vascular, pero no necesariamente es que están
o se presentan a la vez, no porque un paciente ya ha tenido un problema cerebrovascular, ya inmediatamente presenta el problema de deterioro cognitivo. Entonces, definirlo, determinarlo como incapaz, que es un poquito el término que has usado, no, definitivamente no es un término que solemos usar en los adultos mayores. Tenemos siempre que verlo igual de manera integral como hablábamos, pero de buenas a primeras relacionar un paciente que ha tenido un infarto cerebral y ya pensar o asumir que es un paciente que tiene una incapacidad, no, porque también hay que ver el tipo de infarto, la extensión que ha tenido. Como le comento, algo muy frecuente en los adultos mayores son los microinfartos. Y estos muchas veces no dan síntomas, al menos en el momento o al corto plazo. Sí, si es que se van sumando, pueden traer problemas a la larga y a futuro. Pero definirlo como incapacidad después de haber tenido este evento no sería el mejor término. Hay que pasar por una evaluación probablemente, ¿no? Así es. Ahora, tomando un poco la pregunta de Isabel y luego volvemos a lo que estamos conversando. ¿Cuándo ya se declara a un paciente geriátrico ya incapacitado? No, en realidad no es un término que solemos usar, ¿no? Para nada, porque desde el término limitamos mucho lo que podemos hacer con un adulto mayor. Yo lo he escuchado más en términos legales. Claro, sí. Sí es verdad que suelen consultar a veces, sobre todo por temas cognitivos, ¿no? Para decisiones legales, ¿no? Entonces sí es verdad, ¿no? Suelen acudir tanto como con el geriatra, con el neurólogo, con el psiquiatra. Entonces para eso es importante la evaluación cognitiva, ¿no? Porque en esa evaluación podemos definir si el paciente tiene algún problema de deterioro cognitivo ya está estabilizado, ¿no? O tiene un problema de demencia ya específico. Si es así, se pone con nombre y apellido el diagnóstico, pero tampoco está en poner, ¿no? Incapacidad o otro término similar. Se pone el diagnóstico y se ve también cómo se puede trabajar. Ya después, las repercusiones legales que eso pueda tener en el ámbito correspondiente un poquito escapan de nuestra parte médica, ¿no? Pero sí, nuestro trabajo es hacer el diagnóstico y la apreciación adecuada del problema cognitivo que podría tener un paciente adulto mayor. Sí, yo lo he visto y lo he escuchado. En términos legales, es necesario que la persona pasada cierta edad, creo que los 60, tienen que llevar un documento para ver si es lo que ha dicho justamente Isabel, ¿no? Está considerada como incapacitada, ¿no? Y le hacen ciertas preguntas sobre, por ejemplo, si conoce el estado en el que se encuentra, su nombre, su dirección, el día que estamos viviendo. Hay algunos abuelitos que ya no recuerdan el día que están viviendo, algunos abuelitos que se quedaron en algún día en especial, ¿no? Entonces es importante que pase por una evaluación primero para poder dar, bueno, ni siquiera ese término como usted dice, pero que al menos en el ámbito legal puedan ver si aún está en ciertas capacidades para firmar ciertos documentos también, porque eso también es importante. Cuidado con los abuelitos, mucho ojo con eso, ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso porque hay que ver qué documentos están listos, aptos para firmar y qué documentos ya no. Lamentablemente es así. Ahora, volviendo a nuestra consulta antes de la llamada de nuestra amiga Isabel, yo le hablaba acerca de esta decisión que a veces toma la familia, ¿no? Cuando ya el paciente ya no quiere relacionarse, tiene algunos problemas para movilizarse y de repente en casa, si bien es cierto, ya no existe una persona que pueda estar al 100% con él y se sientan todos y empieza la pregunta, ¿no? Lo dejamos aquí en casa, lo llevamos a un centro especial geriátrico y he ahí la pregunta del especialista, ¿en qué momento es recomendable tomar esta decisión para bien del paciente, ¿no? Claro. Mira, hay muchos aspectos a ver acá. Uno, a veces es la personalidad también del propio paciente en toda su vida. Hay pacientes que parte de su personalidad ha sido ser una persona extrovertida, socialmente activa. Entonces ellos, llegadas a la adultez mayor, es un poco más sencillo poder compartir con otras personas de su edad. Hay pacientes que propiamente por su personalidad son pacientes más reservados, más introvertidos. Quizá en ellos cuesta un poquito más estas situaciones de compartir en familia, de compartir en el ámbito social. Eso es por el lado ya propio de la persona. Después, evidentemente, si es que llega un momento de la vida en que notan los familiares un cambio drástico en su personalidad, en su comportamiento, sí es verdad que debemos hacer una evaluación porque probablemente tenga algún problema afectivo de fondo. La depresión en el adulto mayor es muy frecuente. Entonces, uno de los rasgos es justamente el aislamiento, el no querer compartir, el no querer participar. También algo muy frecuente relacionado al problema que comentas es un poquito la vergüenza que pueden sentir algunos pacientes con los cambios propios de la edad, ¿no? Sí. Hay pacientes que, por ejemplo, por el tema de la incontinencia, es muy frecuente. Muy frecuente pacientes con la orina, tienen incontinencia urinaria
que por más que deseen y quieran compartir, salir, ya tienen esa limitante. Dicen, quiero salir, pero qué vergüenza, ¿no? Salgo y Tengo que estoy... estar pensando Así si el es. baño está cerca Así- porque tengo que ir rápidamente. Entonces eso hace que no permitan desarrollarse de manera adecuada en esos ámbitos. Y por eso es que nuestro trabajo es importante detectar esas cosas que muchas veces se normalizan y poder hacer una intervención, porque muchas veces cosas como esas que son tan puntuales y aparentemente tan sencillas pueden despertar una depresión en un adulto mayor. Ujú. Entonces sí, es eso, ¿no? Bueno, tenemos que hacer un corte, doctor. Vamos a ir a la pausa y cuando retornamos vamos a conversar un poco acerca de Geriamedic para que todos nuestros oyentes puedan conocer un poco de los servicios. Perfecto. Son las 9:44. Vamos al corte y retornamos con más. Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1 y estamos conversando acerca de los cuidados y cuándo acudir con un geriatra. Estamos con Rodrigo Núñez Bravo, él es médico geriatra de Geriamedic, y antes del corte hablábamos acerca de esta decisión que debe tomar la familia. Entonces, nos quedamos ahí, ¿no? Entonces la familia debe tomar esa decisión, dejarlo en casa o llevarlo con los especialistas. Depende. Uh-huh. Si es que la familia puede darle el soporte que necesita un paciente adulto mayor en ciertas situaciones, siempre va a ser mejor en casa, ¿no? Uh-huh. Si podemos tener un familiar o contratar un cuidador, contratar un personal que pueda estar permanentemente con ellos, dependiendo obviamente de las situaciones de salud del paciente, porque no es que todos los pacientes adultos mayores necesiten una supervisión o compañía constante, pero llegado al punto en que puedan tener cierta situación, cierto contexto que necesita supervisión, que necesita cuidado permanente para la alimentación, que necesita estimulación cognitiva permanente, que necesita estimulación física permanente y que lamentablemente la familia, por temas económicos, por temas de trabajo, por temas de número, muchos hijos únicos, dificulta a veces el cuidado Sí. permanente del adulto mayor. Entonces, si es que llegamos a ese punto en que ya el cuidado en casa se hace difícil por todo esto, la casa de reposo puede ser una buena alternativa, ¿no? Puede ser una buena alternativa. Ahora, de buenas a primeras, quizá no, ¿no? Uh-huh. Pero ya llega un punto en el que uno compara y dice, bueno, probablemente allá sí esté mejor cuidado o mejor atendido, o al menos más frecuentemente supervisado, sí puede ser una buena alternativa. Pero siempre teniendo en cuenta conocer, ir a ver, ir a preguntar las casas de reposo, porque bueno, hay de todo, Sí, ¿no? se ha visto Como en casos, todo, ¿no? sí. Definitivamente. Entonces siempre hay que ver, de acuerdo a las necesidades del adulto mayor, qué es lo que más se acomoda al familiar, al cuidador, para que pueda ser llevado a una casa de reposo. En algunas situaciones puede ser la mejor alternativa, sí. Uh-huh. Ujú. Bueno, es una decisión también que le compete a la familia, pero siempre, yo creo que siempre es bueno que se converse también con el especialista. O sea, es bueno que de repente con el médico de cabecera que se tiene, ¿no? Explayar la situación y ver junto con él qué decisión, sobre todo para el bienestar, ¿no? Y el cuidado de los adultos mayores. Bueno, doctor, Sí. queremos por favor que la gente conozca acerca de Geriamedic, dónde están ubicados, las especialidades, por favor. Perfecto. Sí, mire, como Geriamedic somos un equipo de médicos geriatras. Ya tenemos aproximadamente 1 año y medio trabajando juntos. Y bueno, lo que hacemos es, ya un poco lo que hemos conversado, brindar atención al adulto mayor. Al momento tenemos 3 tipos de atención a nuestros adultos mayores. Uno es atención a domicilio, que es un poquito la demanda más alta que tenemos. Llegamos a todo Lima, ¿no? Ujú. Vamos de norte a sur, de extremo a extremo. Pero también tenemos la opción de teleconsulta, sobre todo para pacientes que ya conocemos previamente y que tenemos que hacer un seguimiento. Y nuestra atención en consultorio, ¿no? Actualmente estamos en el distrito de Magdalena, en la avenida Javier Prado, oeste 757. Y bueno, atendemos de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana, 8 de la noche, siempre por ahí coordinando, ¿no? Previa cita, pero solemos tener disponibilidad diaria y bueno, agradecidos por la respuesta que han tenido los familiares, que es los que más nos contactan, ¿no? Tenemos ahí nuestra página, nuestras redes donde siempre damos recomendaciones para el cuidado del adulto mayor y estamos muy contentos ver cómo poco a poco vamos creciendo también, sobre todo teniendo como principal objetivo el cuidado, brindar calidad de vida al adulto mayor. Uh-huh. ¿Y las redes, doctor? Sí, en Instagram nos encuentran como geriamedic.peru, en Facebook como Geriamedic, ¿no? Y bueno, pueden, si gustan, contactar o agendar alguna cita al siguiente número, ahora se los digo, es el 950-923-235.
Ahí está. Entonces, a buscarlos en las redes y con previa coordinación para que puedan visitar a Geriamedi. Muchas gracias, doctor. Este es un tema realmente amplio y tantas cosas para conversar sobre los adultos mayores, así que esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Son las 9:50. Vamos a una brevísima pausa comercial y retornamos con más.